Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su canal El Librero de Mao. En esta ocasión veremos El Enganchador. Antes de comenzar les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube y les invito a que lo compartan para llegar a más personas y hacer más grande este espacio. Sin más que decir, comencemos. El Enganchador, a orillas del Grijalva, es una novela que podemos situarla dentro de tres géneros: romance, costumbrismo e histórico. El título de la misma retoma la figura del enganchador. Esta era una persona que se encargaba a través de engaños o a la fuerza de enganchar a nuevos trabajadores para las haciendas durante el Porfiriato en México. Más adelante me extiendo con esto. La novela hace énfasis en el costumbrismo, es decir, busca relatar a través de sus personajes cómo se vivía en una determinada época, cuáles eran las costumbres de las personas, su lenguaje y su cultura en general. La novela se desarrolla en la zona sur del actual estado de Tabasco, esto porque la autora, Carmelinda Pacheco de Aedo, es originaria de Pichucalco, Chiapas. Según las notas preliminares, Carmelinda durante su niñez a inicios del siglo XX acompañaba a su padre en sus constantes viajes desde Pichucalco hasta San Juan Bautista, la actual Villahermosa. Estos viajes eran por motivos comerciales. El trayecto se hacía siguiendo el cauce de los ríos hasta llegar al Grijalva, que descendía hasta la capital tabasqueña. En ese trayecto se demoraban varios días. En ocasiones se hacía necesario parar la travesía. Para fortuna de los viajeros, en las orillas del Grijalva estaban asentadas una multitud de haciendas y pequeñas poblaciones que les brindaban refugio temporal. Es en estas estancias donde Carmelinda veía cómo era la vida en las haciendas tabasqueñas. Aquí es necesario dar un poco de contexto. De 1876 a 1911, en México se vivió una etapa conocida como Porfiriato. Durante esos años, México fue gobernado por los designios de un solo hombre, Porfirio Díaz. Díaz y los gobernadores estatales impulsaron la creación de grandes haciendas que beneficiaban a una pequeña élite de terratenientes. Los hacendados tenían vía libre dentro de sus propiedades para hacer lo que quisieran con sus trabajadores. Algo como los derechos laborales no existía para esta gente. Los trabajadores pasaban a llamarse peones y vivían en condiciones de esclavitud. Una forma en que los hacendados esclavizaban a los peones era a través de deudas impagables que empezaban desde que eran enganchados. El enganchador, como ya mencioné, era una persona que se encargaba de viajar a las ciudades y poblados atrayendo gente a través de promesas de una mejor vida o directamente los secuestraban. En el momento que aceptaban, el patrón les prestaba dinero para comprar ropa, calzado y demás cosas que necesitarían para su viaje a la hacienda. Al llegar a esta, se topaban con que debían mucho dinero al patrón. Este les pagaría por sus trabajos, pero su salario iría a pagar íntegramente la deuda adquirida. ¿Cómo compraría el peón alimentos y enseres para él y su familia sin su salario? A través de más deuda que adquiría con la hacienda. Al final, el peón tenía una deuda impagable que era heredada a sucesores, haciendo esto un ciclo interminable. A esto hay que sumarle el maltrato. El caporal, también conocido como capataz, y el patrón podían azotar a los trabajadores, humillarlos o someterlos si veían algún acto de rebeldía y los obligaban a trabajar desde que amanecía hasta que anochecía. Esto que nos puede parecer salvaje o terrible era una realidad que vivían millones de peones en todo el país. Era una realidad que Carmelinda vio y plasmó en esta novela. La autora refleja el trato cruel que sufrían los peones y, aunque suene raro en este panorama, también busca resaltar algunos actos de humanidad en los hacendados. La obra fue publicada en el año de 1951 en Tabasco por CIA, editora tabasqueña S.A., formando parte de la colección titulada Publicaciones del Gobierno del Estado, siendo la número 58. Tiene un total de 205 páginas distribuidas en 41 capítulos de diversa extensión. Es grato para su servidor compartirles que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco abrió al público para su consulta en línea la colección especial Francisco J. Santamaría,
Dicha colección ya fue mencionada en este canal cuando aún se realizaban trabajos para su rescate y conservación. En su página web, cualquiera puede crear una cuenta y acceder a los miles de libros y material de dicha colección, entre ellos esta novela. Abajo en la descripción les dejaré enlaces a la colección en general y a la novela en particular. Ahora bien, les presentaré un resumen de la historia y después un desglose de distintos tópicos que son abordados a lo largo de la trama que considero resaltables. Felipe navega por el río Grijalba transportando en su cayuco caña para el trapiche. Este era un edificio donde se realizaba el procesamiento de la caña para convertirla en azúcar, aguardiente u otro derivado. Felipe observa que en un camino a la orilla transitan varios hombres a caballo. Entre ellos distingue al enganchador, un hombre que meses atrás lo engañó prometiéndole una vida mejor con un trabajo soñado. Todo era mentira. Cuando llegó a la hacienda fue sometido a un estado de esclavitud donde no podría irse por una deuda que nunca disminuía. Al anochecer es recibido por Juana, su hermana. Esta le informa que está de visita Rómulo, un hacendado dueño de tierras adyacentes a la hacienda del Rosario donde vive. Rómulo es un hacendado bueno que trata con dignidad y bondad a sus trabajadores, todo lo contrario a Joaquín, el patrón de Felipe. Joaquín es un hombre prepotente, orgulloso, malhumorado, tosco y agresivo con sus trabajadores. Tiene una esposa, 2 hijas y 2 hijos. Entre ellos resalta Dalia, una joven bondadosa cuya inclinación al arte y las letras la hacen lo suficientemente culta. Al día siguiente el enganchador le lleva los nuevos peones a Joaquín para completar la transacción. Le pide 25 pesos por cada uno. Joaquín se queja del precio por considerarlo excesivo y pregunta el por qué. El enganchador le responde que es cada vez más difícil conseguir peones. Los trae de Chiapas y por esos rumbos se ha corrido la voz de que en Tabasco los tratos a los peones son especialmente crueles. El gancho de ofrecer una vida mejor ya no funciona como antes. Algunos se escapan a última hora y tienen que llamar al jefe político para que los capture sin éxito en muchas ocasiones. El jefe político era una figura extraoficial cuyo poder e influencia rivalizaba o eclipsaba, dependiendo del caso, al presidente municipal. Su fuerza radicaba en que contaba con el apoyo del presidente o gobernador y tenía a su mando a los rurales, un cuerpo paramilitar encargado de mantener el orden en las zonas rurales, de ahí su nombre. Estos policías se ganaban el repudio de la población por sus actos crueles y corruptos que quedaban impunes. Volviendo con nuestra historia, una noche el enganchador cena con la familia. Ahí le comunica a Joaquín de ciertos rumores que anuncian una revolución inminente. Porfirio Díaz ya no puede mantener la calma y esta revolución se espera que empiece en el norte. Los opositores a Díaz se mueven silenciosamente y se manifiestan cuando es oportuno. A las 3 de la madrugada empiezan a ser llamados los trabajadores al pase de lista del caporal. Una niña se presenta y menciona con miedo que su tata está enfermo de calentura y por eso no se puede presentar. El caporal sigue con el pase de lista como si no hubiera pasado nada y llega con un mozo al que le propina un latigazo inadvertido en la cara y después en el cuerpo, llamándole ladrón. Resulta que ese mozo estaba enfermo con calentura y el día anterior había bebido el jugo de una caña en el trapiche porque le dio mucha sed. Esto contaba como un robo a la propiedad del hacendado. Lo descubrieron, pero logró escapar. Hasta ese momento del pase de lista pudieron castigarlo. Dalia iba a intervenir en favor del mozo, pero se le atraviesa Joaquín en el camino. Este, al enterarse de la situación, manda al peón al cepo como castigo. El cepo, al parecer, era una habitación insalubre usada para castigar actos de rebeldía. Después de este episodio, los peones se marchan a trabajar. Cortan la caña de azúcar en pleno sol y sin protección alguna. Tienen un pequeño descanso para comer y se van a una arboleda a descansar. Ahí suelen comentar los sucesos de la mañana o anécdotas terribles de lo que ocurre en Chiapas con los peones y que ellos han escuchado. La conclusión es que en todos lados son tratados como animales y esclavos. Hay una fiesta dedicada a la Santísima Trinidad. Todos los hacendados y peones de la zona con sus familias se congregan en la hacienda de Rómulo. Durante la celebración se ve la diferencia entre unos y otros.
Los hacendados comen un festín en un gran salón dentro de la casona y van a socializar, mientras los peones van a rendir culto a la capilla y a pedir que les curen a sus familiares o que sus patrones ya no sean tan crueles con ellos. De vuelta en la hacienda, José, el peón que había sido humillado por el caporal, se quedó a hacer guardia con otras personas mientras duraba la fiesta. Su orgullo había sido herido y las heridas de los golpes le dejaron marcas de por vida. Este sentimiento desembocó en un deseo de fugarse. Se lo confiesa al papá de Felipe y este le recomienda que se vaya en secreto a la hacienda de Rómulo. El hacendado le brindará apoyo y protección. José se va con algunas pertenencias sin avisar a nadie. Sigue las instrucciones del viejo y pone una trampa para engañar a sus futuros perseguidores. Se interna en la selva y espera el momento propicio para salir. Hasta el día siguiente el caporal se da cuenta de su fuga. Furioso, ordena preparar una cuadrilla para su persecución. Los perros siguen el rastro hasta que encuentran el bulto que sirvió de trampa. El caporal quiere atravesar las aguas del río cegado por la ira y no se da cuenta de que se está metiendo en un remolino de agua que lo termina atrapando con todo y montura. Los peones que lo acompañaban nada pudieron hacer. El caporal murió ahogado. Los peones regresan a la hacienda y dan aviso de lo ocurrido. Joaquín, al enterarse, solo dice: bueno, no se le quitará lo muerto. ¡A trabajar! En la noche, Joaquín piensa en quién podría sustituir al caporal. Determina que Felipe sería un buen candidato porque sabe leer y hacer cuentas. José llega después de 2 días a la hacienda de Rómulo y habla con él. Rómulo accede a ayudarlo a escapar, le proporciona un caballo y dinero. José le agradece de corazón y escapa a galope en medio de la noche. Las noticias de la revolución llegaron tardíamente a la hacienda del Rosario. Los acontecimientos que se van en el país no afectaban de alguna forma la vida de la hacienda. Joaquín, al enterarse de Madero, lo menosprecia y se niega a creer que el gobierno de Díaz había concluido. Cuando supo del cuartelazo de Huerta, se alegró porque asumió que Díaz estaba detrás de ello. En todo este tiempo, Felipe aceptó y se desempeñó como el nuevo caporal. Aprendió a hacer las cuentas y se encargaba de ellas. Felipe era un caporal bueno, no trataba mal a sus subordinados y estos lo apreciaban. Joaquín había cambiado. Por conveniencia o genuina humanidad, trataba mejor a sus trabajadores, pero ya no viajaba fuera de su hacienda por temor a los revolucionarios. No mandó a perseguir a muchos de sus trabajadores que se fugaron sobre pretexto de la revolución. Los demás se quedaban por el aprecio que le tenían a Felipe más que a Joaquín. Se casó la hermana de Dalia y todos los hacendados fueron a la boda. Aprovechando la ocasión se reunieron para saber qué harían en caso de que la revolución los alcanzara. Se determinó que la mayoría mandaría a sus familias a la capital para protegerlas. Ellos se quedarían a ver cómo se desarrollaron las cosas. Eran conscientes de la desventaja en la que se encontraban. Felipe, al enterarse de la partida de Dalia, se entristeció. Reconoce que está enamorado de ella. Procuraba mostrar desinterés para disimular sus sentimientos. La evitaba siempre que podía. Cada interacción entre ambos ponía nerviosa a Felipe. Dalia, por su parte, se sentía sola y buscaba platicar con alguien, siendo Felipe la persona de mayor confianza que tenía. Por fin la revolución alcanzó la región. Había partidas de revolucionarios honestas y otras violentas. En el segundo caso se encontraba Cerón. Cerón había sido un peón que sufrió mucho a manos de su amo. Se enroló en la revolución por mero sentimiento de venganza y comandaba una banda de revolucionarios con quienes asaltó la hacienda donde trabajó. Azotó al hacendado hasta hartarse mientras le recordaba con odio todas las veces que éste lo azotó a él. Al final, permitió a sus soldados que abusaran de la esposa e hijas del expatrón. Él mismo abusó de una de sus hijas en frente del hacendado. Este episodio hizo que cundiera el pánico en la región. El mismo Rómulo no se quiso arriesgar y mandó a su familia a la capital. Todos los hacendados se apresuraron a hacer lo mismo. Un día antes de la partida, Dalia bajó a la laguna donde tiempo atrás Felipe la había salvado de una picadura de serpiente. Empieza a recordar a Felipe y se convence de que ni él la ama ni ella lo amó. Dalia tuvo un accidente al acercarse a un lodazal y empezó a hundirse. Conforme se hundía, su desesperación fue mayor y gritaba para que alguien la auxiliara. Felipe venía de regreso y la escuchó a lo lejos, llegando a tiempo para salvarla. Ante el peligro de muerte, Felipe le besa las manos y la cabeza mientras le recitaba palabras bonitas.
Dalia estaba semiconsciente y cuando se despierta lo encara por esos sentimientos que él reprimía. Felipe se apena y se marcha dejando a Dalia en shock. A la madrugada siguiente, Dalia quería ver a Felipe antes de partir, pero este se reporta enfermo. Ella se va con gran pesar. Dalia y compañía llegaron poco después a la capital, a una casa que le pertenecía a un familiar, mientras ellos buscaban un lugar donde todos se pudieran quedar. Por fin consiguieron un lugar para quedarse y llegó el resto de la familia excepto Joaquín. Héctor, con quien Dalia bailó en aquella fiesta en la hacienda de Rómulo, se pasa de abusado y le pide la mano de Dalia a Joaquín por medio de una carta. Joaquín le escribe a su esposa para que convenza a Dalia de aceptar. La madre, al hablar con Dalia, ata cabos y se da cuenta de que Dalia ama a Felipe y consigue que ésta lo confiese. Inmediatamente Dalia le dice que su amor es imposible y que no ve como inferior a Felipe porque ha sabido salir adelante. Su madre no lo ve mal porque no sería la primera vez que ocurre algo así, pero su padre de ninguna manera aceptaría. Al final, la madre le dice que convencerá al papá para que no insista con lo de Héctor y guardará el secreto. Joaquín se enteró de que José, el mozo que se fugó con ayuda del papá de Felipe, se había enrolado en las filas revolucionarias. Este personaje alcanzó un rango elevado y logró encontrar y apresar al enganchador que lo trajo a él y a varios a vivir como esclavos. Lo traía consigo torturándolo para vengarse. Llegó una noche lluviosa a la hacienda buscando a Joaquín. Este apenas si pudo escapar al refugio que hizo Felipe para emergencias. Felipe recibió al revolucionario diciendo que Joaquín no estaba ahí. José no le cree y lo interroga e insiste que lo están ocultando. Felipe se pone nervioso, pero alcanza a justificar la ausencia del patrón. Felipe perdió la compostura cuando José mencionó a Dalia. Al parecer, todo el mundo notaba que Felipe la quería. Felipe se enoja y le pega una bofetada cuando José dice algo lujurioso acerca de Dalia. José lo llama traidor y se dispone a matarlo. Pero en ese momento llega el padre de Felipe y se interpone entre su hijo y el arma, recibiendo el disparo. José se siente arrepentido porque ese hombre le había salvado la vida. Don Pedro lo perdona, pero le dice que se vaya. José de la rabia decide matar al enganchador, lo culpa por todo lo ocurrido, lo ahorcó en la cercanía y se retiró de la hacienda. Nunca más se supo de él. Don Pedro muere y Felipe llora amargamente sintiéndose culpable de la muerte de su padre. Joaquín llega a la cabaña y se siente arrepentido. En su carta su esposa confiesa su sentir en cuanto a sus acciones con los peones, pero se justifica con que así lo criaron a él y solo repetía patrones. Joaquín le manda a hacer una tumba decente a don Pedro y atiende a los deudos que llegan al sepelio. Aparte, le pide a su familia que le escriban a Felipe para consolarlo. Reconoce que le debe la vida y que ha sido fiel hasta el final. Dalia le escribe una carta explicando lo que sucedió la última vez que se vieron y menciona que no lo había contactado por creer que era incorrecto hacerlo dadas las circunstancias. Desmiente que lo odiara y le confiesa su amor. Reproduzco parte de la carta porque considero que son muy bellas las palabras que le dedica. Ya ves que muy lejos de la indiferencia o desprecio que me supones, mi alma está constantemente cerca de la tuya en comunión de dolor. Una mala interpretación de tu parte nos distanció. Lucharemos, Felipe mío, hasta haber realizado nuestro dulce sueño de amor. Ven, caballeroso amigo de mi alma, para que puedas leer en mis ojos la solemne y dulce promesa que te hará mi corazón. Felipe le responde también confesando su amor, pero le dice que debe esperar, porque tiene el deber de proteger a su padre y sus intereses. En cuanto cumpla eso, irá a su lado para vivir juntos. Joaquín accedió a ir a la capital, llegó con su familia y relató lo acontecido. Ya era otro hombre. Dejó a Felipe a cargo y este, a como pudo, levantó la hacienda. Poco a poco volvía productiva la propiedad. Entonces acabó la revolución. Al enterarse, Felipe se presentó ante Joaquín y pidió la mano de Dalia, aclarando que el sentimiento mutuo databa de tiempo atrás. Joaquín aceptó gustoso la unión. La pareja se casó en la iglesia de Atasta, siendo una boda muy sencilla. Los esposos se van a vivir a la hacienda del Rosario. Finalmente, la pareja pasea apaciblemente por el río mientras se dicen cosas dulces y picarescas. A lo lejos admiran la casona que será su hogar el resto de sus vidas. Con esto concluye esta historia. Seré honesto, la novela me pareció entretenida en partes.
Hubo momentos en los que consideré que se extendía innecesariamente siguiendo a personajes secundarios. Un ejemplo es la mini historia de amor y desilusión de un señor llamado Ciriaco que se casa y es abandonado por su esposa. Esa parte lo omití en este video por carecer de relevancia para la historia. Otras subtramas como los negocios de Ricardo en San Juan Bautista los dejé de lado para no alargar demasiado el video, que de por sí ya lo es. Ahora mencionaré algunas cuestiones que considero más relevantes de la novela en sí. Primero, quiero halagar la capacidad de la autora para despertar sentimientos en los lectores en diversos momentos. Cito 2 ejemplos. La huida de José en la hacienda con la ayuda del padre de Felipe desata tensión y suspenso la primera vez que la lees. Te preocupas por el personaje al conocer los peligros a los que se tiene que enfrentar por alcanzar su ansiada libertad. Otro ejemplo es la ya mencionada carta de amor de Dalia y la respuesta de Felipe. Destilan ternura y cariño que conmueve cuando la lees. En este video solo reproduje un fragmento de la carta de Dalia. Dejé de lado la de Felipe. La capacidad de despertar empatía por los personajes de una obra es una habilidad que solo las personas con mucho talento logran. Es de reconocer que Carmelinda poseía ese talento. Como segundo punto, cabe mencionar que la autora en todo momento busca contrastar el estilo de vida de los hacendados y los trabajadores. Quizá el ejemplo más palpable es en la fiesta patronal que se narra a mitad de la novela. Nos percatamos cómo los peones se refugian en sus creencias religiosas para hacer más soportables sus vidas, mientras los hacendados muestran hipocresía al profesar la misma religión, pero llevando a cabo actos inhumanos. Incluso en la forma de divertirse se muestra ese contraste. Los hacendados bailan música pausada. Los peones cambian a bailes considerados populares que actualmente se considerarían tradicionales. Como tercer punto tenemos la descripción de la vida familiar de aquel tiempo. Los roles de género están presentes, con los hombres encargados de administrar las propiedades, mientras las mujeres se dedican al hogar y a la recreación artística. A inicios de la novela se explica que la mujer no necesita mucha educación, con que sepa leer y escribir es suficiente. De ahí debe preocuparse por conocer oficios, por criar a los infantes y en prepararse para ser una buena esposa, sea lo que sea que esto signifique. Cualquier mujer que se alejara de estos cánones era vista con extrañeza y preocupación. En cuanto a los peones, estos roles familiares se vuelven más difusos. Hombres, mujeres y niños por igual ayudan en las labores del hogar, aunque con ciertas diferencias. Por ejemplo, la mujer se dedica a preparar la comida, el hombre debe ir de cacería o de pesca. Los infantes suelen jugar o ayudar a unos y otros dependiendo de su sexo. Solo los más grandes tenían la consideración de no trabajar por falta de fuerzas. Como cuarto punto menciono algo que me agrada, la descripción de lugares y situaciones locales. Por ejemplo, el habla de los peones y hacendados es distinto. Los hacendados hablan un español más neutro, los peones hablan más como chocos. Chocos es una forma de referirse a los habitantes originarios de Tabasco. En el habla tabasqueña es común que las S sean sustituidas por Jotas. Este detalle la autora lo refleja en los diálogos de los peones. En cuanto a la descripción de lugares, la autora se preocupa por describir la flora y paisaje tabasqueños, una tierra selvática, calurosa y con ciertos peligros, tanto por la fauna como por los ríos y lagunas que surcan su territorio. La ciudad de Villahermosa, en ese entonces llamada San Juan Bautista, también es descrita, aunque sin mucho detalle. Menciona por ejemplo el Playón del Grijalva, donde actualmente existe un malecón. También menciona algunas iglesias y otros edificios actualmente desaparecidos. La iglesia de la Santa Cruz es el lugar donde se casa la hermana de Felipe. La de Atasta es donde Felipe y Dalia se unen ante Dios. Ambas iglesias siguen en pie y con las mismas funciones. El caso del Teatro Merino es el ejemplo de un edificio conocido que desapareció. Este se ubicaba en el Parque Juárez y actualmente en el lugar se ubica un edificio de una conocida cadena hotelera. Es a este teatro donde Dalia acaparaba la atención por su belleza al asistir a sus funciones. Es un sentimiento muy bonito leer referenciadas esas construcciones que uno admira en su cotidianidad. Nos recuerda que esa misma ciudad por la que transitamos tiene su historia. Como quinto punto quiero resaltar las carencias que vivía la mayoría de la población en ese tiempo. En algo tan simple como el tratamiento de las enfermedades, uno nota lo difícil y feo que debía ser. Por ello la esperanza de vida era corta y la mortandad infantil era alta. Las descripciones de las chozas donde vivían los peones delatan una carestía importante. Había pocos muebles, un suelo terroso y los materiales eran muy vulnerables a las inclemencias del tiempo.
Ante la carencia de agua potable, la gente se bañaba en los ríos. Solo las familias acomodadas podían bañarse en sus casas y en ocasiones sin regaderas. Estas y otras cosas son visibles en la novela y hace que el lector se percate de lo mucho que se ha avanzado en los últimos 100 años. Finalmente, como sexto punto tenemos una reflexión que sigue vigente. En las guerras no hay buenos y malos. Ambos lados que se enfrentan realizan actos reprobables con los que siempre han sido vulnerables, la población civil y especialmente con las mujeres y niños. La guerra está lejos de ser heroica. Podrá estar impulsada por ideales, pero inevitablemente provocará sufrimiento y desesperación. Durante la Revolución Mexicana los excesos fueron continuos. En cada ocasión en que se sabía de la aproximación de soldados o revolucionarios, se solían esconder a las mujeres para evitar que fueran secuestradas y ultrajadas. Los hombres podían ser reclutados a la fuerza o fusilados si trataban mal a los visitantes. El hambre, la miseria y la preocupación constante eran las reglas. Los pocos reductos de paz eran muy apreciados. El autor en el capítulo 25 vierte estas reflexiones y puntos de vista que se pueden sentir más como un manifiesto antibélico que como parte de la novela en sí. Estas son algunas de las cosas que su servidor consideró más importantes que se pueden rescatar de la obra y su autora. Es una novela entretenida en partes, pero que vale la pena leer. No aspira a ser un clásico a la literatura, pero sirve para conocer cómo los habitantes de otros tiempos describían y se expresaban de la sociedad que nos antecedió y de la que somos herederos. Lo recomendaría si te interesa leer algo ligero y conocer un poco sobre la sociedad tabasqueña de inicios del siglo XX. ¿Y a ti, qué te pareció? Con eso terminamos este capítulo. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se publica. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.